Bienvenidos a otro episodio de Siembra tus sueños. ¿Alguna vez han sentido como que conectar con la gente o que entiendan tu punto de vista es complicado, ¿no? ¿Como remar contracorriente? Bueno, y si les dijéramos que con un pequeño cambio de enfoque, basado en ideas de hace casi un siglo, ¿podríamos transformar esas interacciones? Hoy vamos a explorar justamente eso. Nos vamos a meter de lleno en las ideas de un clásico que no pasa de moda. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Tenemos unos fragmentos clave del libro y también un resumen muy útil que vamos a analizar juntos. La misión es bastante clara. Sacar de ahí los principios prácticos para, construir relaciones más fuertes y comunicarnos mejor. Exacto. Y no se trata solo de ganar amigos como si fuera, una competencia. Más bien es entender un poco la psicología humana, lo básico, para interactuar de forma más armoniosa, más efectiva. Carnegie, la verdad, nos da como un mapa fascinante para navegar esas complejidades, tanto en lo personal como en lo profesional. Pues entremos ya en materia. La primera parte del libro se enfoca en las bases, ¿no? En cómo tratar a los demás y cómo caer bien. Y el primer pilar que pone Carnegie es, parece simple, pero qué difícil a veces. No critique, no condene, ni se queje. Suena un poco al revés, ¿verdad? Sobre todo cuando uno cree que tiene la razón. Pero Carnegie dice que la crítica al final no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque hiere el orgullo del otro, lo pone a la defensiva y, claro, genera resentimiento. No consigue un cambio real, solo que el otro se justifique. Pensemos en Al Capone o Dos Pistolas Crowley. Incluso criminales famosos se justificaban. No se veían a sí mismos como malos. Es una tendencia muy humana eso de defender nuestro ego. Es verdad. Uno a veces critica pensando que va a arreglar algo y termina generando más lío. Me impactó mucho el ejemplo de Lincoln. Aprendió esto por las malas. Casi se bate a duelo por una carta crítica que escribió. Después se volvió un maestro en contenerse, incluso con sus generales en plena guerra. Y ahí está el porqué. La crítica pega directo en esa necesidad que tenemos todos de sentirnos importantes, valorados. Entonces, en lugar de criticar, Carnegie sugiere intentar comprender por qué esa persona actúa así, qué la motiva, como decía Lincoln. No juzgues si no quieres ser juzgado. Es un cambio de enfoque total, de acusar a comprender. Y esto nos lleva directo al segundo principio fundamental, que es como la otra cara de la moneda. Si no criticar, ¿entonces qué? Pues demuestre aprecio honrado y sincero. Apreciar. Carnegie lo llama el anhelo más profundo del carácter humano. Y ojo, la palabra clave aquí es sincero. No estamos hablando de adulación barata, de esa que se nota a leguas y que la mayoría rechazamos. Hablamos de reconocer de verdad las cualidades o los esfuerzos de la otra persona. William James decía que es como una sed humana infalible. Es esa necesidad de sentirnos importantes, que nos vean, que nos valoren. El ejemplo de Charles Schwab es buenísimo. Un ejecutivo con un sueldo altísimo para la época. Y él decía que su mayor habilidad era despertar entusiasmo en la gente a través del aprecio y el aliento. Mientras la mayoría se fija en lo malo, él potenciaba lo bueno. Qué diferente, ¿no? Totalmente distinto. Y pensemos al revés, en el impacto de la falta de aprecio. Carnegie menciona casos de esposas que dejaban sus hogares porque no se sentían valoradas. O en el trabajo mismo, ¿cuántas veces un simple gracias o un qué bien hiciste esto, pero dicho de corazón, podría cambiarle el día y la actitud a alguien? Pamela Dunham lo vio con un empleado de limpieza. Su trabajo mejoró muchísimo cuando ella empezó a notar y a elogiar cosas concretas que hacía bien. Son esas pequeñas chispas de gratitud, como dice Carnegie, las que encienden la motivación. El tercer pilar es despierta en los demás un deseo vehemente. Me encanta esa comparación con la pesca. Si vas a pescar, no usas fresas con crema porque a ti te gusten. Usas lombrices porque eso es lo que quiere el pez. Para influir en alguien, tienes que hablar de lo que esa persona quiere, no de lo que quieres tú. Es el principio de la persuasión basada en la empatía, básicamente. Antes de pedir algo o intentar convencer, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que esta persona quiera hacerlo? No se trata de lo que yo quiero, sino de qué le interesa a ella,
¿Qué la motiva? ¿Qué necesidad suya puedo ayudar a satisfacer? El ejemplo de Carnegie negociando el alquilar de un salón en un hotel es genial. En vez de hablar de lo que él necesitaba, se enfocó totalmente en cómo su evento iba a beneficiar al hotel. Prestigio, publicidad indirecta, todo eso. Y consiguió el salón gratis. Es cambiar la perspectiva de mis necesidades a sus beneficios. Y ojo, esto no es manipulación si de verdad buscas un beneficio para ambos. Es entender que la gente actúa por sus propios deseos. Si logras conectar lo que tú propones con un deseo o una necesidad del otro, pues la resistencia baja y surge la cooperación. Pasando ahora a las 6 maneras de agradar a los demás. La primera es casi una extensión de lo que venimos hablando. Interésese sinceramente por los demás. Pone al perro como el ejemplo perfecto. Nos encantan los perros porque su alegría al vernos es totalmente genuina. Se les nota. Y es que, como dice Carnegie, puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote de verdad por otros que en 2 años intentando que los demás se interesen por ti. Es como una ley de reciprocidad. Nos atrae la gente que muestra un interés real en nosotros. Theodore Roosevelt, por ejemplo, era un maestro en esto. Recordaba detalles de la vida de todos, desde presidentes hasta el personal de servicio. Pero tiene que ser sincero, como bien decías antes. No funciona como una simple técnica para quedar bien. La gente se da cuenta cuando el interés es fingido. ¿Y qué no has sentido esa conexión especial cuando alguien de verdad pregunta por tus cosas, por lo que te importa? Exacto. Y muy ligado a esto está el principio de recordar que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante. Parece un detallito, ¿no? Pero usar el nombre de alguien demuestra que lo vemos como individuo, que nos importa lo suficiente como para hacer el esfuerzo de recordarlo. Daba 50,000 nombres. Tenía todo un sistema. Andrew Carnegie también lo usaba estratégicamente. Les ponía nombres a sus fábricas en honor a posibles clientes importantes. Hoy quizá no necesitemos recordar 50,000, pero hacer el esfuerzo con la gente que nos rodea marca una diferencia enorme. Olvidar un nombre o escribirlo mal, en cambio, puede ser casi un insulto, aunque no queramos. Sí, requiere un esfuerzo consciente. Escuchar bien, repetir el nombre, quizás asociarlo con algo. Pero el impacto vale la pena. Es un halago sutil y muy efectivo porque toca directamente la identidad de la persona. Otro principio clave para agradar. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. A todos nos encanta hablar de nosotros o no. Y muchas veces, la persona que más nos cae bien en una conversación es la que nos escuchó con atención. Totalmente. Escuchar de verdad, no solo esperar tu turno para meter tu comentario, es uno de los mayores cumplidos que podemos hacer. Implica poner toda tu atención, mostrar interés con preguntas, dejar que la otra persona se explaye, que cuente su historia. Carnegie cuenta esa anécdota de que una vez lo felicitaron por ser un conversador brillante, cuando en realidad casi no había abierto la boca. Solo escuchó con fascinación a un botánico hablar de lo suyo. Eso me hace pensar en lo importante que es no interrumpir y hacer esas preguntas abiertas, ¿no? Que inviten a seguir hablando. ¿Cuántas veces estamos más pensando en qué vamos a responder que escuchando de verdad lo que nos dicen? Es una trampa muy común. Y escuchar activamente no solo hace que el otro se sienta bien, valorado, sino que además nos permite entenderlo mucho mejor. Y a veces, como en ese ejemplo del cliente furioso con la telefónica que se calmó después de horas de que lo escucharan, simplemente dejar que alguien se desahogue puede ser súper efectivo para bajar la tensión de un conflicto. Para ir cerrando esta sección sobre cómo agradar, un principio que es fundamental. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Volvemos al aprecio, al reconocimiento. Es que es como un hilo que conecta todo, ¿te das cuenta? Todos tenemos esa necesidad profunda de sentirnos valorados. Emerson decía algo así como: todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Se trata de buscar de verdad algo que admirar o reconocer en el otro y decirlo. No tiene por qué ser algo enorme. Pequeños gestos de reconocimiento sincero pueden tener un impacto gigante. Como el caso del abogado que admiró de corazón la colección de antigüedades de una señora mayor y ella, conmovida, le ofreció regalarle su auto. O simplemente reconocer el esfuerzo de la camarera que te atiende o del empleado de correos. Es aplicar la regla de oro en el día a día.
básicamente. Exacto. Se trata de cultivar una actitud de aprecio genuino por los demás. Y eso, inevitablemente, nos hace más agradables y construye puentes más sólidos. Muy bien, creo que las bases quedaron bastante claras. Ahora, entremos en la segunda parte. Cómo influir en el pensamiento de los demás y cómo liderar de forma efectiva según Carnegie. Y la primera regla aquí es, bueno, es fuerte. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Uf, esta sí que va contra la corriente natural, ¿eh? Nuestro primer impulso es defender nuestra postura, demostrar que tenemos razón. Pero Carnegie es muy claro. Aunque ganes la discusión con lógica pura, probablemente pierdes la buena voluntad del otro, creas resentimiento. A nadie le gusta que le demuestren que está equivocado así, de frente. Es como eso de ganar la batalla pero perder la guerra, ¿no? El ejemplo del vendedor de camiones, Pat O'Hare, es buenísimo. Dejó de discutir con los clientes sobre qué marca era mejor. Empezó a decirles, sí, sus camiones son buenos, si los compra no se va a equivocar. Y después, sutilmente les presentaba las ventajas de los suyos. Y las ventas subieron un montón. Es que al evitar la confrontación directa, mantienes la puerta abierta a la comunicación. Buscas puntos en común, validas algo de lo que dice el otro y solo entonces presentas tu punto de vista. Idealmente como una sugerencia, una posibilidad. Es más diplomacia que combate verbal. Y muy relacionado con esto viene la regla. Muestre respeto por las opiniones de la otra persona. Nunca diga usted se equivoca. Esa frase es dinamita pura para una conversación. Es que es un golpe directo al ego y a la inteligencia del otro. Automáticamente genera que se cierre, que se ponga a la defensiva. Carnegie sugiere usar alternativas mucho más suaves. Bueno, mire, yo pensaba diferente, pero puedo estar equivocado. Me parece que podríamos verlo así también, quizás si consideramos esto otro. Usar frases que dejen abierta la posibilidad de que nosotros mismos no tengamos toda la razón. Benjamin Franklin contó cómo cambió su estilo. Antes era muy dogmático, muy de contradecir. Luego adoptó un enfoque más humilde, más respetuoso en sus conversaciones y notó que sus ideas eran mucho mejor recibidas. A nadie le gusta que le restrieguen un error en la cara. Claro, preservar el prestigio del otro, lo que llaman salvar la cara, es fundamental. Si quieres influir, tienes que hacer que sea fácil y seguro para la otra persona considerar tu punto de vista, sin que se sienta atacada o menospreciada. Ahora, ¿qué pasa si somos nosotros los que metimos la pata? Carnegie tiene una regla para eso también. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Esta es súper poderosa por el efecto que tiene de desarmar al otro. Cuando admites tu error así, rápido y sin excusas, le quitas toda la fuerza al posible ataque. De hecho, muchas veces genera una reacción de comprensión, incluso de defensa por parte de quien te iba a criticar. Es mucho más fácil escuchar una autocrítica que una acusación de afuera. Me encanta esa anécdota de Carnegie paseando al perro sin correa en el parque. Cuando el policía lo encara, en lugar de justificarse, admite su error de inmediato. Se disculpa muchísimo y dice que merece la multa. Y el policía termina minimizando la falta y dejándolo ir. Exacto. Demuestra integridad, humildad y desarma la confrontación. Convierte un potencial conflicto en un momento de conexión, casi. Como dice ese proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo cuando uno está equivocado, claro, se consigue más de lo que se espera. Otra táctica clave para persuadir: consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. El famoso método socrático aplicado a la conversación. La idea es empezar haciendo preguntas sobre puntos en los que sabes que la otra persona va a estar de acuerdo. Cada sí es como un pequeño paso en la dirección que quieres llevar la conversación. Crea un ambiente positivo, de acuerdo, de cooperación. Un no de entrada, en cambio, es como poner una barrera psicológica que después es difícil de levantar. El ejemplo del vendedor de motores que le pregunta al ingeniero si no sería mejor mantener los motores más frescos. Y obtiene un sí tras otro hasta que el ingeniero prácticamente se convence solo de la solución que el vendedor le ofrecía. Es guiarlo sutilmente. Exacto. Se trata de encontrar ese terreno común desde el principio
y construir sobre él, manteniendo siempre una atmósfera positiva y receptiva. Y por supuesto, un principio que ya mencionamos, pero que aquí es clave. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Volvemos a la empatía, pero ahora enfocada en la persuasión. Es que es fundamental. Antes de intentar convencer a alguien, pregúntate de verdad, ¿por qué piensa o siente así? Si yo estuviera en su lugar, con su historia, sus intereses, ¿cómo vería yo esta situación? Este ejercicio mental te da una perspectiva súper valiosa para adaptar tu argumento y conectar con sus motivaciones reales, no las que tú supones. Como el caso de Sam Douglas, que no entendía por qué su esposa pasaba tanto tiempo en el jardín. Hasta que se puso en su lugar, comprendió la pasión que ella sentía y empezó a ayudarla. Y eso transformó la relación. Ponerse en los zapatos del otro no significa estar de acuerdo siempre, ojo, pero sí comprender. Y esa comprensión es la llave para una comunicación muchísimo más efectiva. Pasando ahora a la parte de liderazgo, cómo cambiar a los demás sin ofender, sin generar resentimiento. La primera regla es oro puro. Empiece con elogio y aprecio sincero. Es como el dentista que te pone anestesia antes de usar el torno, ¿no? Exactamente. Prepara el terreno. Si vas a señalar un error o pedir un cambio, empezar reconociendo algo positivo de la persona o de su trabajo reduce muchísimo la defensa. Muestra que valoras a la persona en general, aunque haya algo específico que necesite mejorar. Coolidge elogiando el vestido de su secretaria antes de mencionarle muy suavemente un error de puntuación. O McKinley alabando los puntos fuertes de un discurso antes de decir que no era el adecuado para esa ocasión. Es suavizar el golpe. Y de nuevo, no debe ser un elogio vago, ¿eh? Tiene que ser específico y sincero para que no suene a pura manipulación. Muy conectado con esto está la regla de hable de sus propios errores antes de criticarlos de los demás. Qué difícil, pero qué efectivo puede ser. Es bajar la guardia tú primero. Ponerte al mismo nivel. Decir algo como, mira, yo también cometí errores parecidos cuando empezaba. O, sé que esto no es fácil, a mí también me costó al principio. Esto crea una conexión inmediata, muestra humildad y hace que la otra persona esté mucho más abierta a escuchar la crítica constructiva, porque no se siente juzgada desde arriba. Carnegie contando cómo corrigió a su sobrina, pero mencionando primero sus propias metidas de pata de joven. O Clarence Serhusen, hablando con su hijo adolescente sobre fumar, pero empezando por compartir su propia lucha pasada con la nicotina. Es liderar desde la vulnerabilidad, podríamos decir. Sí, transforma la dinámica de jefe contra empleado o padre contra hijo en una de colaboración, de comprensión mutua. Otra regla de liderazgo que me parece genial. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Es que las órdenes directas, aunque se obedezcan, pueden generar resentimiento por debajo. En cambio, las preguntas invitan a la persona a pensar, a participar. ¿Qué te parece si intentamos esto? ¿Cómo crees que podríamos mejorar aquello? ¿Has considerado esta otra opción? Fomenta la creatividad, la autonomía. Hace que la persona sienta que la idea es, al menos en parte, suya. Y al McDonald's, enfrentado a un pedido urgente que parecía imposible, no le ordenó a su equipo quedarse hasta tarde. Les preguntó, ¿hay algo que podamos hacer para manejar este pedido? Y el equipo mismo encontró la solución. Empodera a la gente, las hace sentir parte de la solución, no simples piezas que ejecutan órdenes. Es un cambio sutil, pero con un impacto enorme en la motivación y el compromiso. Y finalmente, para cerrar este ciclo de liderazgo más constructivo, elogie el más pequeño progreso. Y además, cada progreso. Es el poder del refuerzo positivo. En lugar de esperar a que todo esté perfecto para decir algo bueno, reconoce y valora cada paso en la dirección correcta, por chiquito que sea. Esto anima a la persona a seguir esforzándose, construye confianza. La crítica constante mata la motivación. El elogio sincero la alimenta. Keith Roper transformó la actitud de un impresor que hacía trabajos más o menos, simplemente buscando y elogiando específicamente un trabajo que sí estaba bien hecho. Ese reconocimiento puntual lo motivó a mejorar en todo lo demás. Y de nuevo la clave es la especificidad y la sinceridad. No un buen trabajo, así, genérico, sino me gustó mucho cómo resolviste este detalle o he notado que has mejorado en este aspecto.
Eso le da credibilidad y potencia su efecto motivador. Es como el combustible para seguir creciendo. ¡Wow! La verdad es que hemos cubierto bastante. Desde esos pilares fundamentales de no criticar y apreciar sinceramente, pasando por interesarnos en los demás, sonreír, recordar nombres y escuchar activamente. Vaya que sí. Sí, hasta las estrategias para influir de forma positiva, como evitar discusiones, respetar las opiniones de otros, admitir nuestros errores, buscar el sí y sobre todo intentar ver siempre las cosas desde el punto de vista del otro. Y cerramos con esas joyas de liderazgo. Empezar siempre con elogio, hablar de nuestros propios errores primero, preguntar en vez de ordenar. Y fundamentalmente, alentar y reconocer cada pequeño avance que veamos. El hilo conductor que puede unir todos estos principios es un profundo respeto por la dignidad y la perspectiva del otro ser humano, combinado con una comprensión bastante aguda de la psicología básica. Todos necesitamos sentirnos importantes, comprendidos y apreciados. Es así de simple y complejo a la vez. La verdad es que, aunque Cómo ganar amigos se escribió hace ya muchas décadas, sus principios se sienten increíblemente actuales, muy aplicables hoy en día. Esperamos que esta exploración les haya dado algunas herramientas o al menos algunas ideas útiles para sus propias interacciones diarias. Quizás lo más interesante no es solo cómo aplicar esto para influir en otros, sino cómo nos invita a mirarnos a nosotros mismos primero. A ser más conscientes de cómo nos comunicamos, más empáticos, más generosos con nuestro aprecio. Y aquí va una pequeña reflexión final para quien nos escucha. Si tuvieran que elegir solo un principio de Carnegie para poner a prueba hoy mismo, no con la meta de cambiar a otra persona, sino de experimentar un pequeño cambio en su propia forma de interactuar, ¿cuál sería? ¿Y por qué ese? Una excelente pregunta para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las ideas de Dale Carnegie. Hasta nuestro próximo encuentro.